¿podrías dar un consejo para alejarse de personas envidiosas o doble cara? Ay, hermana, ¿qué me estás contando, tía? Si esto es mi parte favorita. Me encanta hablar de estos temas. Bueno, porque obviamente lo habías completamente idealizado. Te pusieron, Samira, dame un consejito de amor. ¿Cómo dejar de compararme con otras chicas en redes sociales? Mira, yo le voy a decir algo y esto es lo que a mí me funcionó. I don't know. Hello, bitches. El día de hoy vamos a estar haciendo este maquillaje mientras respondo preguntas que ustedes me hicieron. Así que vamos a darle la bienvenida a la sección. Todavía no tiene nombre, a la sección sin nombre. Bueno, a la sección donde Samira aconseja. O Samira responde. O Samira aconseja y responde preguntas mientras se maquilla. No sé cuál de las dos. Pero bueno, espero que ustedes díganme el nombre. ¿Qué nombre le pongo, por favor? Comenta allá abajo. Ahora sí, comencemos. Llamada. No sé si Samira aconseja, Samira consejos sobre cosas, o tú mandas tus problemas, Samira te aconseja, o tú mandas... Mira, la verdad no tiene nombre esta sección. Pero bueno, el día de hoy vamos a estarme maquillando mientras yo voy a responder sus preguntas, voy a aconsejarlos, voy a hablar con ustedes. Realmente, si se preguntan de por qué creé esta sección, es simple y llanamente porque yo estaba como que, ay, quiero hacer algo, ¿sabes? Como una regleta conmigo, ¿sabes? Como que mientras me maquillo, a mí me encanta aconsejar, me encanta hablar. La verdad, el propósito de estos videos no son que se hagan como que virales o que les vaya como que, ay, sí, tengan millones de views, porque no son como el mismo contenido que yo hago usualmente. Yo estaba dudando entre hacerlo o no, porque dije, ¿qué pasa si a la gente que me sigue no le interesa esto? Pero dije, es mi canal de YouTube, yo voy a subir lo que me da la gana, no importa. O sea, realmente esto no es como que para que otras personas nuevas lleguen. O sea, si llega gente nueva, increíble, bienvenido, pero si no llega gente nueva, no importa, porque están mis otros videos para que se entretenga más que todo. Esto es como más para mi comunidad que me sigue y la gente que quiere saber como que más de mí y quiere que yo los ayude con su vida. Que, disclaimer, I'm not a professional, o sea, no soy ninguna profesional y quiero que lo sepan que antes de comenzar, requisitos. Principalmente tienen que saber que no soy ninguna profesional y lo que voy a compartir aquí con ustedes es simplemente mi opinión y lo que ustedes como que, lo que yo sepa y viva en mi día a día. Entonces como que, ajá. Pero ahora sí vamos a comenzar con las preguntas. Tengo las preguntas aquí, les escribí por mi canal de WhatsApp, únanse, link en la descripción, también tengo un correo donde me pueden enviar preguntas para yo también responderlas o para ideas de videos. Y en esto les envío un link para que pusieran, esto completamente anónimo, no puedo ver quién les envió, entonces, ajá. Y vamos a ver qué fue lo que me enviaron. Principalmente una de las preguntas es que ¿quién es mi cantante favorita actualmente? Bueno, yo, if I'm being completely honest, no escucho mucha música. O sea, la verdad no soy tanto de música, soy más de películas, series, podcast, videos en YouTube, lo que sea. Y no tanto de películas. Sin embargo, puedo decirles que mi cantante favorita of all time, o sea, de toda la vida, siento que siempre va a ser Taylor Swift. Pero actualmente me estoy completamente obsesionando, pero full, con Gracie Abrams. O sea, estuve escuchando su canción de That's So True, que es viral en TikTok. O sea, no es como que yo la descubrí ni nada por el estilo. Pero es viral en TikTok, pero no sé por qué la empecé a escuchar en YouTube. Estaba viendo, o sea, había prendido el televisor y la puse. Y me encantó, me enamoré, o sea, estoy completamente obsesionada. Escucho todas las canciones, o sea, pongo Gracie Abrams, que se escuche en Spotify o en YouTube, no importa. Y que se escuche como que automáticamente. Y todas me gustan, no hay ninguna que yo diga, ay, no. Porque hay canciones de algunos cantantes que te aburren, que no te gustan. Y que no es que no te guste el cantante, simplemente la canción, pues que no conectas tanto con la canción. No me ha pasado con Gracie Abrams. O sea, cada canción que escucho me encanta. Cada canción nueva que oigo es como que, oh my God. Y yo me acuerdo que hace tiempo yo había intentado escuchar a Gracie Abrams cuando me obsesioné con I Love You and I'm Sorry. Yo me acuerdo que yo había intentado, pues, escucharla, pero ¿qué pasó? Sé que como que no me gustaba o sea, como que no conectaba unas canciones. Escuché la de I Miss You, I'm Sorry. Entonces yo escuché I Miss You, I'm Sorry, y yo me acuerdo que yo como que no conecté con la canción, como que no me gustó. O sea, no era como que la odiaba, pero era simplemente que yo no conecté, como que no era para yo escucharla repetidamente, pero actualmente la voy a escuchar y me siento como que, te amo. Gracie Abrams, te lo juro que mi top 3 cantantes favoritas sería Taylor Swift, Lana Del Rey y Gracie Abrams. Chicas espectaculares. Voy a hacerme este maquillaje, no sé si lo pueden ver, pero bueno, es porque quiero experimentar, quiero encontrar mi estilo de maquillaje. Y si hacemos esto cada semana, vamos a estar probando maquillajes nuevos. Déjame escuchar la otra pregunta, lo que pasa es que tengo que tenerlo todo en el mismo lugar. Me pusieron, eres mi youtuber favorito, todos tus videos me encantan, te amo. Te amo también.
Te quiero mucho, gracias. Me pusieron de qué nacionalidad eres y si vives es en país otro. No o sea, como que si entendí la pregunta, me imagino que está redactada un poquito mal, pero no importa. Pues soy de Venezuela y vivo en Venezuela. O sea, I'm here, bitch. De aquí. Después, lo que te inspiró para hacer contenido es otra pregunta. Sinceramente, lo que me inspiró a hacer contenido, o sea, es que es muy loco. Es como una historia muy larga. Pero vamos a ponerte que es algo que yo siempre quise hacer. Yo sé que puede sonar como un cliché de como que, ay, sí, todos los youtubers o creadores de contenido dicen la misma historia que lo querían hacer desde pequeño, pero literalmente yo lo quería hacer. O sea, I'm not lying, estoy diciendo la verdad a mi hermana. Yo lo quería hacer y, o sea, es que lo hice, de pequeña lo hice. Lo que pasa es que borré esos canales. O sea, yo he tenido varios canales de YouTube y varios intentos de subir contenido. Lo que pasa es que me terminaba arrepintiendo y los bajaba. Y entonces no está disponible. O sea, literalmente puedes buscar y no vas a conseguir. Vas a conseguir Pero bueno, ¿qué fue? Me acuerdo, una de las primeras veces era que yo quería como que subir tipo de videos como Gibby, porque eso fue hace tiempísimo, cuando Gibby subía videos. O sea, no es que no suba videos ahora, no consumo su contenido actualmente, pero en ese momento cuando estaba de moda Marial, queriendo, como que esa época de YouTube, ¿no? Resulta, pues, que yo decidí que quería, pues, subir videos también. Y quería hacer como que story times. Y una amiga mía me dijo, sí, súbelos, pásamelo. Cuando lo subas, yo te digo si está bien, si no está mal, porque ella sabía que yo estaba medio insegura con eso. Pero yo grabé el video, lo edité, porque yo siempre he sabido como que editar, grabar videos, porque siempre es algo que me ha gustado mucho. Entonces yo lo grabé, lo edité y todo. Pero al final no lo terminé subiendo. No me acuerdo porque creo que fue que me dio mucha pena. Estaba como en el liceo y era como que, no sé, sentía que me iban a juzgar mucho. En otra ocasión que fue antes de esa, yo había subido videos, pero eran de tutoriales. Entonces yo hacía en ese momento como que intenté hacerlo anteriormente con tutoriales. O sea, tutoriales, porque como yo siempre he sido mucho de utilizar computadora, editar, yo veía muchos contenidos como de aprender a hacer cosas con el teléfono, herramientas, descargas, cosas muy locas, porque yo antes me la pasaba jugando que sí, los Sims, bueno, cosas no muy locas, simplemente como que me la pasaba jugando los Sims y videojuegos y todo eso. Entonces como que yo aprendía mucho con eso, como que me la pasaba editando videos que no era que subía, simplemente como que para experimentar. Y resulta que yo dije, ay, puedo enseñarles eso a las personas, como que tutoriales para hacer cosas como con tu celular, editar fotos, editar videos, cosas así. Pero yo empecé a subir videos, no me acuerdo cuántos suscriptores llegué a tener, yo no mostraba mi cara, así que no me acuerdo cuántos suscriptores llegué a tener, no tuve muchos tampoco, porque si hubiera tenido muchos obviamente hubiera seguido. Pero me acuerdo que un día como que me cansé, no sé por qué, o sea, fue como que un arrebato random en el que dije, ¿sabes qué? Yo no sirvo para esto, o como que no quiero hacer más esto. Y cerré todas mis cuentas y eliminé todos los videos. Aparte que se me dañó después la computadora, entonces nunca la mandaron a arreglar porque como que no le encontraron como que solución, no es una cuestión así. Y al final simplemente dejé ese canal de YouTube. Después, para ver qué más, bueno, con la broma de TikTok, como que medio intenté, pero como que TikTok nunca ha sido como que, me encanta, o sea, como que nunca ha sido mi pasión. Me da risa porque yo alargué esto. Sí, literalmente el maquillaje es como hasta aquí. Pero bueno, yo alargué esto terriblemente. TikTok después intenté un poquito, pero como que en el lugar donde estaba, como que no sabía qué contenido subir. Yo dije, no, yo tengo que ser como Charlie D'Amelio, pero obviamente that will never happen. O sea, eso nunca va a pasar, what the fuck. ¿Y qué fue? Me acuerdo ya después cuando me mudé, que me mudé a donde estoy actualmente. Esto está demasiado feo y largo. No me gusta, es que yo no sé mucho de maquillaje. Pero bueno, yo después me mudé a donde estoy actualmente. Esto va a estar mejor, hermanos. Trust in the process. Yo después me mudé para acá y dije como que, ¿sabes qué? Aquí sí voy a hacer lo que yo quiero, estoy en un nuevo lugar, tengo wifi, porque yo antes no tenía wifi en mi casa porque se habían robado los cables. Y no, hermano, es una cuestión demasiado terrible. Entonces, como no teníamos un buen wifi, como que tampoco tenía como un buen teléfono para poder subir, o sea, grabar contenido, nada estaba o sea, a mi favor en ese momento. Y simplemente cuando llegué aquí, como que me acuerdo que había una chica que ella subía contenido en TikTok, como videos, no sé qué, y ella también tenía un podcast. Se llama el Spicy Pisces Podcast, algo así. No sé si sigue disponible actualmente. Creo que la chica no subió más contenido, lo cual me parece loquísimo porque la verdad le iba bastante bien. Yo la seguí desde que ella como que empezó. Y la chica como que subía videos y podcasts y no sé qué. Entonces yo dije, ay, yo quiero hacer eso. O sea, yo quiero subir contenido en YouTube, ¿no? Porque la chica no mostraba nunca su cara. Y dije como que, oh my God, eso es literalmente lo que yo tengo que hacer. O sea, no mostrar mi cara, como que yo estaba en mi mente que eso era lo ideal, ¿no?
Y dije, o sea, eso fue algo como que me dio un solo día en el que yo dije, ¿sabes qué? Vamos a averiguar cómo subir un podcast. Averigüé, no sé qué, empecé a hacer videos en YouTube, en TikTok, perdón, y luego videos para el podcast en YouTube y tal, y no sé qué. Lo subí a Spotify, que es el mismo podcast y la misma cuenta que tengo actualmente. Y desde que comencé ahí, no paré. Pero sí ha cambiado mucho mi contenido de ese momento a ahora, que es otra cosa que, ajá. No sé si como que irme a las preguntas de ustedes y luego a lo personal, porque siento que les va a aburrir que hable tanto de mí. Pero bueno, para concluir como que esta pregunta y ya después nos vamos a las preguntas más de ustedes y después a lo mío. Simplemente después de eso, ¿qué hice? Continué. Y yo siento que eso fue como mi intuición. O sea, cuando yo tengo como una idea en la cabeza y la ejecuto rápidamente, porque fue algo como que tenía en la cabeza de averigua esto. Y dicho y hecho lo hice, como que es algo que mi mente está queriendo que yo haga. Y le hago caso y termina siendo algo bueno. Sí, qué horrible, no hice esto mal. Voy a intentar hacer el otro ojo de otra manera para ver si me sale bien. Odio maquillarme y hablar al mismo tiempo, pero era para hacer el video por lo menos un poquito más dinámico, como que haz algo, mamita. Pero bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo editas en CapCut? ¿Es en la app simple o la que se tiene que pagar? Saludos desde Brasil. Hola, qué locura que haya gente viendo desde Brasil, o sea, esto es una locura. Yo edito en CapCut Pro, o sea, porque como que lo que yo estudiaba, de publicidad y mercadeo, me mandaban como a editar ciertas cosas, entonces como que yo tuve que, bueno, no tuve, pero yo decidí hacerlo, pagar Canva Pro y CapCut Pro para tener pues esas herramientas y poder como que hacerlo mejor, por decirlo así. O sea, como que utilizar todo, aprender más y nada. Pero ya yo sabía de edición antes de estudiar. O sea, porque como les digo, pues yo era una friki que no tenía nada que hacer con su tiempo libre, entonces me la pasaba desde niña editando en computadora y ajá, ya sabía como que lo básico. No soy muy buena, pero hago. ¿Podrías dar un consejo para alejarse de personas envidiosas o doble cara? Ay, hermana, ¿qué me estás contando, tía? Si esto es mi parte favorita. Me encanta hablar de estos temas. Bueno, principalmente, el consejo número 1. O sea, es que ¿cómo alejarse? Simplemente primero te tienes que identificar. Ya tú por lo menos sabes, estás identificando a esas personas. Estás pensando en alguien que es envidioso y doble cara, ¿verdad? O sea, ya tú en tu mente sientes como que existe esa persona. O sea, ya tú sabes quién es. Entonces ya después que tú identificas que esa persona tiene ese tipo de actitudes, dependiendo del tipo de amistad o contacto que tú tengas. Si es una amiga, simplemente como que vete alejando poco a poco. Porque yo sé que hay muchas personas que son más como sanas y normales, que deciden como que comunicar los problemas para que, ¿sabes? Como que la otra persona sepa por qué tú te estás alejando. Sin embargo, yo soy la típica persona, y esto no está bien, simplemente estoy compartiendo como que lo que yo hago, es que yo soy la típica persona que si alguien como que está teniendo actitudes raras, yo no soy quien para cambiar a los demás. O sea, yo no soy alguien que te va a hacer cambiar a ti, ni te va a exigir que tú cambies. Así que lo que hago yo, si esa situación a mí me molesta, ya es mi problema, ¿entiendes? O sea, cuando alguien hace algo que a mí me molesta, es mi problema y no el problema de la otra persona. Entonces, ¿qué hago yo? Me alejo, tipo, respondo menos los mensajes. Si tienen una salida, no voy. No invito a esa persona a ciertas cosas. Como que no le cuento mis problemas, no le cuento mis cosas, nada. O sea, voy como que distanciándome poco. O simplemente dejo de escribirle ya, o sea, pero así como que, ajá. Porque yo sé que es como que, ay, sí, uno tiene que compartir y decirle a las personas cuando algo no te gusta y Pero el problema de tú comunicarle a alguien que algo te molesta es varios. Principalmente que la persona se ofenda y diga como que no, eso no es así porque es una persona que no está consciente del tipo de personalidad que es o que tiene. Segunda cosa, que la persona sí te pide disculpas y no cambie. La otra opción es que simplemente te insulte también, o sea, como que hay muchas malas situaciones, está una buena situación donde la persona sinceramente como que cae en cuenta y decide cambiarlo. Pero yo soy una persona, yo sé que esto no se trata de mí, pero para que se va. Yo soy una persona que cuando a mí una persona ya como que no me está gustando como es, yo no quiero contarle que ciertas cosas me caen mal, porque hay veces en las que las personas quieren arreglar esos problemas. Pero yo ya no quiero a esa persona en mi vida, entonces yo no quiero arreglar esos problemas, o sea, yo quiero ya como alejarme. Entonces por eso yo a veces tampoco comunico lo que siento, porque es como que no, mira, o sea, yo no quiero que lo arregles, yo simplemente ya no te quiero en mi vida, pero bueno, eso es otro tema para otro día. En fin, ¿cómo alejarse? Simplemente identificas si es una amistad y no quieres como que sacar a esa persona de tu vida de una sola vez porque no quieres ser tan
como que obvia, ve alejándote poco a poco, tipo, ya te dije, no le respondas así, o sea, responde a los mensajes, pero de manera como más seca, más tranquilo, como que trata de no salir con esa persona, no le cuentes tus problemas para nada. Si es una persona envidiosa, no le cuentes ni tus problemas, ni tus cosas buenas, ni tus cosas malas. O sea, usted calladita se ve bien bonito, yo, o sea, calladito, calladita, o sea, no le digan nada, 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 nada. O sea, no le cuentes nada, no invites a esa persona a tu casa jamás en la vida. No le cuentes nada porque entonces significa que esa persona, si es doble cara, como me estás diciendo, o sea, probablemente esa persona le esté contando tus problemas a otras y eso tú no lo quieres. Y pues nada, o sea, como que empieza a aplicar como cero contacto. Yo soy una persona que hasta a veces elimina a la gente de las redes sociales, o sea, dejo de seguir a la persona y pongo para que esa persona ya no me siga. Porque qué miedo tener a gente envidiosa en tu círculo. Y qué otra cosita, sí, mi amor. Pero sí, si tú es una amiga tuya y si tú genuinamente quieres a esa persona y no quieres como que, o sea, como que, y quieres ser más responsable emocionalmente y no alejarte por completo, puedes hablar con la persona. Pero no decirle cosas como que es que tú eres una envidiosa, porque también esa otra persona se lo va a tomar mal y nadie, o sea, nadie, así sea envidiosa o no lo sea, se va a tomar bien que de repente las llamen envidiosas. O sea, es como que, como, what the fuck. Así que lo que yo recomiendo en ese caso, si tú quieres comunicárselo, es, mira, yo siento que actualmente nosotras como que no conectamos tanto. Yo, o sea, siento que tú has sido una buena amiga, buena persona en mi vida, pero yo decido que no quiero como que estar más involucrada en, o sea, como, no sé, cerca de ti o algo así, o sea, como enviar un mensaje, no como las palabras que yo estoy diciendo, porque obviamente ahorita maquillándome yo estoy como que no estoy pensando bien, porque este maquillaje me está quedando horrible, pero ser más como empático, ser como, mira, creo que lo mejor es que nos alejemos porque no me siento bien en esta amistad, algo así, más maduro, menos Samira y más como emocionalmente responsable, diría yo. Pero si quieres ser más como yo, simplemente, que no lo recomiendo, aléjate y ya. Conoce tus límites y aléjate ya. O sea, como que mira, yo no voy a estar aguantando esas estupideces. Gracias. Dios mío, este maquillaje está horrible. O sea, sinceramente está muy, muy feo y ni siquiera lo he terminado. Pero es como que otra pregunta que me hicieron. ¿Por qué queremos lo que no podemos tener? Bueno, siendo yo una persona que siempre quiere lo que no puede tener, depende de depende de lo que sea. Porque es que yo soy una persona creyente en la manifestación y yo creo que uno puede tener lo que uno le dé la fucking gana. Pero si tú te refieres específicamente a hombres o a personas que te gustan, es que me dejaron preguntas donde no me dieron mucho contexto. Entonces, no sé cómo desarrollar el contexto, porque no me dijeron como que, o sea, lo que podemos tener, pero ¿qué? Sí, o sea, algo de una persona, algo material, o sea, no me dijeron. Pero bueno, en personas, yo creo que a veces como el idealizar a alguien es lo que nos hace como querer a alguien que no podemos tener, o simplemente el saber que es algo que es imposible, o no imposible, pero que no está a nuestro alcance, también nos hace como que darle un valor más alto de lo que realmente debería tener, porque capaz es una estupidez. Y creo que por eso es que no queremos lo que no podemos tener. Aparte siento que los seres humanos, o sea, siento yo, no estoy 100% segura, que nosotros como seres humanos siempre queremos algo, siempre queremos llegar a algo, queremos lograr algo, es como parte de nuestra naturaleza. Y tal vez nosotros, como siempre estamos como que estamos hechos para aspirar a algo mejor, no aspirar a algo mejor, pero a tener metas en la vida y a tener propósitos, porque, o a veces a lograr cosas, porque si un ser humano no tiene propósito en la vida, está completamente como que zen, conforme, o sea, no, está como, no conforme, pero como que no tiene nada como un propósito, algo que lo ayude a como a levantarse cada día, algo que lo motive, creo que es una persona que probablemente esté muy triste, porque creo que nosotros los seres humanos, o sea, funcionamos en base a lograr cosas. Y no es como en base a la inconformidad de que nunca voy a tener suficiente, sino es más como, o sea, sí, ya llegué a mi meta de tener una empresa, por ejemplo. Pero ahora ya no solamente quiero una empresa, quiero ayudar a animales. Quiero crear una fundación que ayude a animalitos. Quiero como que tener eso. Entonces eso es como otra motivación porque quieres ayudar a las personas. Entonces, por ejemplo, y así sucesivamente, o sea, como que nosotros los seres humanos vamos pasando de propósito en propósito para como ayudarnos a nosotros mismos o a alguien más. Y siento que, no sé o sea, no sé por qué terminé en este tema, por eso es que nosotros como que nos gusta ponernos metas y lograr cosas. Pero no sé por qué esto lo estoy diciendo porque siempre queremos algo que no podemos tener. Yo creo que es por el simple hecho que como nuestra mente
idealiza eso, es como que, ay, yo lo quiero, no me importa que no lo puedo tener, yo lo quiero y voy a hacer lo posible, o como que uno lo imagina esa cosa de una manera perfecta y cuando ya uno la tiene es como que, bro, en serio, o sea, esto no era como tan cool como yo pensé, porque obviamente lo habías completamente idealizado. De hecho, esto tiene una explicación según Google y se las voy a decir aquí. Las explicaciones psicológicas que encontré es el principio de escasez, o en inglés como... Ya les voy a dejar el nombre aquí, el subtítulo. Este principio sugiere que tendemos a valorar más aquello que es percibido como escaso, raro o difícil de obtener. Cuando la disponibilidad de algo es limitada, nuestra mente automáticamente le asigna un mayor valor y deseabilidad. Pensamos que si es difícil de conseguir, debe ser por una buena razón. También está la reactancia psicológica. Cuando sentimos que nuestra libertad de elección está siendo amenazada o restringida, experimentamos un estado motivacional llamado reactancia. Para reafirmar nuestra autonomía, a menudo respondemos deseando aún más aquello que se nos prohíbe o se nos dificulta. Es el clásico efecto del fruto prohibido. El simple hecho de que algo está fuera de los límites puede encender nuestro deseo por ello. También está el atractivo de lo prohibido ligado a la reactancia. Existe una fascinación inherente por lo tabú o lo que se considera fuera de norma. La prohibición puede añadir un elemento de misterio, emoción o desafío que lo hace más intrigante. También está el sistema de recompensa y la dopamina, la emoción de la persecución. Nuestro cerebro está programado para liberar dopamina, un neurotransmisor asociado con el placer y la motivación. No solo cuando alcanzamos una meta, sino también durante su persecución. Cuando algo es difícil de obtener, el proceso de intentar conseguirlo puede ser en sí mismo gratificante. La incertidumbre y el desafío pueden identificar esta liberación de dopamina, creando una especie de adicción a la caza o al anhelo. A veces la anticipación y el esfuerzo invertido son más estimulantes que la propia consecución del objetivo. Idealización y fantasía. Cuando algo no está a nuestro alcance, tenemos más espacio para idealizarlo. Podemos construir una fantasía en torno a ello, magnificando sus cualidades positivas y minimizando o ignorando las negativas. Esta versión idealizada se vuelve naturalmente muy deseable. También está la teoría del apego. En el contexto de las relaciones, las personas que tuvieron experiencias tempranas con cuidadores inconsistentes o emocionalmente no disponibles pueden en la edad adulta sentirse atraídas por dinámicas similares. Lo inalcanzable o esquivo puede resultarles familiar y paradójicamente cómodo, aunque sea fuente de frustración. Y lo que quise decir cuando hablaba de que nosotros como seres humanos siempre estamos intentando tener un propósito e ir de propósito en propósito, una de las cosas que creo que lo puede explicar bastante bien y en las teorías pues de la motivación puede ser la jerarquía de necesidades de Maslow. A medida que satisfacemos nuestras necesidades básicas, fisiológicas de seguridad, surgen necesidades de orden superior, como la pertenencia, la estima y finalmente la autorrealización. La autorrealización no es un destino final, sino un proceso continuo de desarrollo del propio potencial, lo que implica establecer y perseguir nuestros propósitos. También está la teoría de la autodeterminación. Esta teoría postula que los seres humanos tenemos necesidades psicológicas innatas de competencias, de sentirnos capaces, autonomía, sentir que controlamos nuestras vidas y relación, conectar con otros. La búsqueda de nuestros y nuevos propósitos es una forma de satisfacer estas necesidades dominando nuevos desafíos y eligiendo caminos que nos permitan crecer. Aparte que también aplicaría el sistema de recompensa al cerebro de la dopamina. En este sentido, también la necesidad innata de crecimiento y aprendizaje, ya que somos seres curiosos por naturaleza, con un impulso inherente a aprender y explorar y desarrollarnos. También la búsqueda de significado y coherencia, ya que en la psicología, especialmente corrientes como la psicología positiva y la logoterapia, desarrollada por Viktor Frankl, enfatiza la importancia de tener un sentido de propósito para el bienestar psicológico. A medida que evolucionamos, nuestras circunstancias cambian o nuestras prioridades se redefinen. Podemos necesitar o ajustar o encontrar nuevos propósitos que se alineen con nuestra comprensión actual de lo que da sentido a nuestras vidas. En fin, espero que esto lo haya explicado y dime tú qué opinas. Le pusieron, Samira, dame un consejito de amor. De paso escribieron Samira con S. Amiga, soy Samira con Z. Pero bueno, quiero aplicarme máscara de pestañas mientras te doy un consejito de amor. Mira, la verdad, hermana, yo no sé si deberías tomar un consejo de amor de mi parte, porque yo soy una persona que nunca ha tenido una relación en su vida, o sea, nunca he tenido un novio. Obviamente sí me han gustado chicos, o nunca hemos llegado como al ser novios, y la última vez que me gustó alguien como tal fue hace mucho tiempo, pero era porque, bueno, actualmente no salgo y estoy como muy enfocada como en mi trabajo, por decirlo así. Me veo tan frentona, qué horrible. Bueno, no horrible ser frentona, pero yo me veo frentona. O sea, yo me veo horrible siendo frentona. Las que son frentonas somos más inteligentes. De paso, yo leí una vez que
en épocas pasadas, no me acuerdo en qué época, así que no digo fecha por eso, pero en épocas pasadas el ser frentón era como un estándar de belleza porque era sinónimo a ser inteligente. Entonces sí, bitch, las frentonas somos inteligentes, supéralo. Bueno, un consejito de amor, no sé si deberías tomarlo por mí, porque la verdad, como te digo, nunca he tenido una relación, no sé. Bueno, mis amigas me dicen que yo doy buenos consejos, así que espero que sea cierto y no le esté dando malos consejos a la gente. Pero un consejo que yo te daría como de amor es que si eres joven, o sea, si tienes menos de 20 años, hermana, usted no se apresure por tener una relación. O sea, ni siquiera creo que deberías buscarla, ni estar con alguien porque sí. O sea, yo sinceramente algo que le agradezco mucho a Samira del pasado es jamás haber tenido un novio. Y yo sé, y esto yo no digo para juzgar a ninguna chica allá afuera que haya tenido un novio antes de sus 20 para nada, ¿sabes? Por favor, nena, esa es su vida. La verdad, usted haga lo que usted le tocó vivir. Creo que a todos nos toca vivir algo diferente porque todos tenemos que aprender lecciones de manera distinta. Sin embargo, yo siento, o sea, en mi vida que yo como más niña, o sea, no tenía la madurez suficiente para tener una relación porque capaz era muy... no sé si decir manipulable, porque nunca me he considerado manipulable, pero quién sabe, pero era más ingenua. Entonces, siento que poner a una Samira más chiquita en una situación de un novio sería como un peligro, porque siento que me hubiera desgastado mucho tiempo en vez de en conocerme a mí, aprender de mí, aprender a estar sola, como que disfrutar esas cosas como de niña, digo yo, y mi adolescencia completamente así sola, con mis amigas, con mis primas. Creo que tal vez al tener una pareja, tal vez, o sea, porque es que yo no viví esa experiencia, no se me vayan a ofender las que sí hayan tenido pareja, o sea, como les digo, cada quien vive lo que le tocó vivir, pero tal vez no hubiera como que sido quien soy actualmente. En el sentido de que yo sé, o sea, yo me acuerdo que cuando a mí me gustaban chicos, yo perdía mucho tiempo pensando en esas personas, ¿me entiendes? O sea, como que yo me la pasaba era pensando en esas personas, haciendo cosas como que en base a esas personas, sin realmente llegar a conocerme a mí, sin realmente tener un equilibrio y tener la madurez de, ¿sabes? Como que no. Siento que en ese momento no había construido una personalidad completamente para saber qué estaba bien y qué estaba mal en las relaciones. También siento que era una persona que no había aprendido a tener expectativas ni límites como tal. Entonces, no es que yo dejé que cosas pasaran, por si acaso. Simplemente digo como que recordando si es Samira y digo como que no, yo creo que es Samira porque lo recuerdo por mis amistades. Imagínate un novio. Pero bueno, yo recuerdo que había cosas que yo digo, ok, o sea, siento que si Samira hubiera tenido una pareja en ese momento de su vida, no hubiera sido lo que es hoy. No, porque yo no sabía ciertos límites, yo no sabía exactamente lo que a mí me gustaba como persona, no había desarrollado completamente mi personalidad y siento que meterse en una relación sin tener una personalidad completamente desarrollada, una persona, una identidad, estás completamente desprevenida, no sé si decirlo así, o vulnerable a que te metas en una relación completamente tóxica donde el hombre te manipule completamente. Y no estoy diciendo que todas sean así, es simplemente lo que yo creo. O sea, yo creo que si hubiera estado en una relación así, probablemente yo hubiera estado en una relación de ese tipo porque yo no tenía como una completa identidad. Y con identidad no me refiero como que a gustos o cosas así, porque yo siempre he sido una persona con, yo diría que bastante personalidad. Pero como que en las relaciones y en el amor no tengo muchas aprendizajes. Entonces como que cualquier cosa yo podía verla como algo bueno. No sé. Entonces yo siento que menos mal, gracias a mis padres y a mí, que no tuve como que una relación para experimentar esas cosas y siempre he sido una persona que como que mira, sabes que vamos a enfocarnos en algo más y agradezco como que esos años poder haber encontrado como que propósito de encontrarme a mí misma, conocerme a mí misma, saber más de mí, saber cuáles son mis sueños, qué es lo que yo quiero, porque actualmente como yo no he tenido una pareja, yo sé estar sola, soy una persona que sé estar sola, que sé quién soy, sé completamente mis sueños por lo que trabajo cada día, sé y repito, estar sola, o sea, no necesito validación de un hombre
o para yo hacer algo, ¿entiendes? Como que soy una... Ay, Dios mío, no me aplica el blush como era. Soy una persona como que está completamente tranquila. O sea, no necesito a alguien para estar feliz, no necesito a una persona para estar tranquila. Y eso se lo debo como que a esa Samira que nunca ha tenido una relación, porque entonces como esa Samira no ha tenido una relación, ella ha experimentado lo que es estar completamente soltera, lo que es estar completamente sin nadie y sin... ¿Sabes? Como que sin saber lo que está en una relación, porque nunca la he tenido, y estoy feliz sin haberla tenido, ¿me entiendes? O no se entiende lo que quiero decir. Entonces, tal vez, si no hubiera tenido ese tiempo para conocerme a mí misma, y me hubiera metido en una relación, hubiera tenido otros problemas, imagínate, hasta problemas y traumas terribles en los que estaría trabajando en vez de ahorita lo que hago es trabajar en otras cosas y puedo enfocarme en otras cosas, o sea, en estudiar, en aprender, en convertirme en una mujer para mí, o sea, convertirme en una mejor mujer para mí, para que el día de mañana cuando llegue un hombre a mi vida, yo sé que yo principalmente estoy preparada para esa persona, como que yo estoy lo suficientemente madura para entrar en una relación porque sé lo que quiero, sé lo que espero y no estoy como que ay, desprevenida en la vida. Sé quién soy y sé lo que yo deseo, pues. Ay Dios, se me cayó todo día. Y aparte de eso, no solamente sé lo que yo deseo, sino de que soy una persona que ya está más como que enfocada y no quiero como que una relación para perder mi tiempo, ¿sabes? Aparte, sé estar sola, conozco mi personalidad, tengo una identidad aparte, tengo metas, como que no es que eso me haga mejor, no lo digo en el sentido como de para hacer que otras personas se sientan mal, sino es como estoy tan como enfocada en mí, en las cosas que quiero lograr, que no estoy enfocada en una relación, no quiero una relación porque siento que a veces esas cosas, cuando no estás preparado completamente, son una pérdida de tiempo. ¿Cuántas personas allá afuera no dicen, wow, o sea, en vez de tener un novio, debí haber estado trabajando en mí? ¿Me entiendes? Entonces como que mi consejo es, no te apresures, si todavía estás chiquita, no te apresures, no importa que tus amigas tengan novio, o sea, ¿qué importa eso? Yo siempre fui la amiga soltera, siempre, eso te lo juro. Siempre he sido la amiga soltera, la que no tiene a nadie, la que si sale a una fiesta nunca cuadra con nadie, sí. O sea, como que siempre he sido bien nula, por decirlo así. En cambio, nunca me sentí mal por eso, o sea, nunca me sentí mal como que por no tener una persona a mi lado, por no tener como que tener un cuadrecito, hablar con chicos, la verdad es que no, porque siento que mis amistades nunca me hicieron sentir mal conmigo misma por ese sentido. Sin embargo, si tú te llegas a sentir mal contigo misma, en ese sentido te voy a decir que aléjate de esas amistades, porque yo siento que nadie debería obligarte a hacer algo que tú no quieres, ¿entiendes? Entonces mi consejo es no te apresures, ten amigas que no te vayan a juzgar por eso. Si tienes amigas que te juzgan por no tener novio, por no estar en la misma onda que ellas, aléjate de esas amigas inmediatamente, o sea, right now, y enfócate en conocerte a ti misma, lee libros, aprende a estar sola, aprende a conocer, a trabajar como que tus propios problemas, traumas, tus propios sentimientos, como que tómate este tiempo en vez de como que, no sé, buscar un fucking novio, usted va a agarrar, bueno, o fucking novia, porque depende obviamente del tipo de persona que esté viendo y su sexualidad, usted va a agarrar y va a enfocarse en otras cositas, va a enfocarse en sí, en ti misma, vas a saber, ay, ¿qué quiero hacer? Voy a pasar tiempo con mis amigas, porque recuerda que también hay un momento en el que las personas crecen, ahorita me va a poner sentimental, donde las personas crecen y no tienen las mismas vivencias. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Actualmente, mis primas están todas por el país, bueno, excepto por una. Pero la que está aquí tiene novio. Entonces yo no como que salgo con ellas, obviamente porque ya no puedo porque están por el país. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que yo agradezco mucho haber disfrutado el tiempo con ellas, haber pasado tiempo con ellas, haber estado con ellas, hacer pijamadas, como que vivir esas situaciones con ellas que tal vez no se vuelvan a repetir más nunca, porque quién sabe si de aquí a allá, sabes, como que cuándo las voy a volver a ver. Y no es que no las vaya a volver a ver, es más en el sentido de, bueno, si tienen pareja, imagínate que, no sé, sus parejas como que no van a hacer la misma pijamada de antes, no va a hacer quedarnos, ay, tengo ganas de llorar, no va a hacer quedarnos en los mismos lugares de antes. Yo no soy tan sentimental, si supieran, o sea, yo no soy una persona que llora con facilidad, a menos que sea con una película. Con las películas sí lloro mucho porque es como que como yo no lloro normalmente, como que mi corazón aprovecha para llorar con las películas. Pero este tipo de temas me pone sentimental porque es como que la nostalgia me da ganas de llorar.
y ahora estoy viendo borroso porque tengo los ojos aguados, en fin. Entonces lo que yo te recomiendo, mis reinas, es que aproveches esos momentos de tu infancia, niñez y adolescencia para pasar tiempo con tus primas. Si obviamente tienes un chico que te gusta y quieres pasar tiempo con él, o sea, no te critico por eso, hermano, usted haga lo que usted quiera, pero hágale caso a sus mamás también. Si a ese chico no le conviene, no estén con esa gente. Hay veces que yo sé que las dicen, no, vive la vida es una sola, pero hay situaciones donde es mejor no meterse ahí. Entonces, bueno, a mí me largué demasiado, no sé si me falta algo más de maquillaje, me faltarían las cejas, pero yo últimamente no me hago las cejas. Y tú dirás, ¿por qué, Samira? ¿Por qué tú no te haces las cejas actualmente? Y es porque yo como que me había vuelto muy insegura, porque, no insegura, pero era más como yo no tengo tantas cejas, o sea, tú puedes ver que mis cejas son claritas, yo sentía como que, ay no, o sea, tengo que maquillármelas todo el tiempo y Entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Tú te vas a acostumbrar a verte sin cejas y a no maquillarte las cejas. Y por eso es que yo no me maquillo las cejas actualmente. Pero ¿qué sucede cuando me maquillo las cejas y me hago este tipo de maquillajes? Es que la C hace que se me vean los ojos más separados. Uy, no, terrible. En cambio las cejas hace que se te vean más como que juntos. Entonces creo que es lo que me falta, la verdad, pero no me las quiero hacer porque, como les dije, quiero acostumbrar a mi cara a que sepa cómo me veo con mis cejas naturales y así acostumbrarme a mis cejas naturales. Así. Es que me veo sin cejas, o sea, me veo completamente descejada. Y todavía tengo el polvo aquí. Creo que me falta blush. Y un poco de labios, tía. Y un poquito como de gloss, ¿verdad? Yo aquí agregándole todas las cosas que le faltan al maquillaje. Bueno, entonces, vamos a parar otro consejo, o pregunta. Me gusta una persona 20 años mayor que yo. Bitch, no te metas ahí, no lo hagas. Bueno, es que no sé cuántos años tienes, es que no me dicen el contexto completo, nada más me lanzan la bomba como tal. Pero bueno, si eres menor de edad, te voy a agradecer que ni te atrevas a acercarte a ese ser vivo. O sea, usted tranquilita se ve usted bella. O sea, no se acerque, no se meta con esa persona, yo no lo conozco, pero si tú eres menor de edad y ese hombre quiere algo con usted, todo mal, ahí no hay nada bien en esa situación. Así que yo te voy a agradecer, mi reina, que usted se va a alejar de ese hombre. Hasta deberías decirle a tu mamá y decirle, mira, este hombre me coquetea, y que tu mamá te encierre y no deje que veas a ese hombre nunca en tu vida. Pero bueno, no, obviamente que tu mamá no te encierre, no me parece, pero, o sea, que tu mamá te cuide y que no te deje acercarte a ese hombre. No te va a traer nada bueno, Mira, los hombres mayores, yo no sé, I've never been, o sea, nunca he estado con un hombre mayor que yo, o sea, la verdad. Y siendo sincera, cónchale, yo a veces digo, ay, sí, yo estaría con Chris Evans y una gente así, pero son famosos y yo nada más lo digo porque soy una, sí. Pero lo que yo te recomiendo, tía, es que no te metas con una persona mucho mayor que tú, menos siendo menor de edad, porque ¿qué va a hacer esa persona? Te puede manipular completamente, esa persona obviamente sabe más de la vida que tú, te pueden simplemente usar, prometer miles de cosas y no le va a cumplir ninguna porque simplemente lo que está haciendo es simplemente meterse con alguien manipulable y fácil en su mente, ¿no? Como que, ay, sí, esta niñita, en su mente él, es como que, ay, sí, me voy a meter con esta niñita porque, Así que no, si a usted le gusta, no vaya por ahí, por favor, hermana, parezca un payaso. I look like a fucking clown. O sea, no vaya por ahí. Usted tiene muchas oportunidades en su vida, una larga vida por vivir, personas por conocer. O sea, de verdad, no lo hagas, te vas a arrepentir, porque entonces esa persona simplemente te puede estar utilizando porque cree que puede manipularte, y lo más probable es que sí, porque obviamente si tú no tienes, como ya les dije anteriormente, no tienes una personalidad desarrollada, una identidad, lo más probable, porque si eres menor de edad, cuando uno es adolescente, uno se está conociendo, está entendiendo la vida, entonces esa persona te va a quitar esos años, eso de vida, a utilizarte y luego dejarte con traumas terribles, porque esos tipos de hombres, o sea, ¿por qué no están con alguien de su edad? Y yo sé, o sea, yo no critico completamente eso, porque pongamos que tú ya tienes 27 años y la persona es 20 años mayor que tú, me parece bastante grande la diferencia de edad. Sin embargo, no voy a jugar porque ya tú eres una adulta de 27 años y no me parece que tú puedes decir y hacer con tu vida lo que te dé la gana. Pero si tú tienes 16 y esa persona es 20 años mayor que tú, ¿qué hace un hombre 20 años mayor que tú coqueteando con una mujer menor de edad? No tiene sentido. Eso es estúpido, eso es tonto, eso grita todas las red flags del mundo. Y no solamente todas las red flags del mundo, es simplemente porque ese hombre no está con alguien de su edad. Porque o sea, yo sé que ella me dijo que ella es a la que le gusta. Y te voy a agradecer, mi reina, que usted no busque a ese hombre. No lo busque. Quédese me quieta.
haga otras cosas, búsquese un hobby, búsquese algo interesante que hacer, pero no se meta con ese hombre. De verdad, no le va a traer nada bonito. De verdad, de verdad, de verdad. No desperdicies tu vida en eso aún. Tienes muchas cosas increíbles que hacer. Y por favor, madres y padres que estén viendo este video, no dejen que su hija se meta con alguien mayor que ellas, por favor. Cuiden a sus bebés, cuiden a sus pequeños, a sus pequeños hijos, que nadie merece pasar, nadie merece eso. Me preguntaron, hoy ha pasado un tremendo suceso. Y es que yo le escribí a un compañero que por la buena nueva también es mi ex. En el mensaje yo le pregunté que por qué le hace tanto daño a su mejor amiga, solo por andar detrás de una chica, que es mucho, pero que él, pues el pana puso a su hermano a responder y me enojé mucho, ya que el hermano cree que me gusta el chico. Pues normal, yo le dije su par de cositas y yo muy normal, entonces él viene y mete a la mejor amiga del chico y le dice un montón de cosas. Yo me enojé y lo bloqueé. Estuvo bien lo que hice por defender a una niña. Bueno, no entendí mucho porque está un poquito escrito raro. Entonces yo a veces tengo el miedo de que como yo no entendí las cosas, no quiero dar como una respuesta mala. Pero yo siento que sí estuvo bien que defendieras a alguien. O sea, a veces yo simplemente no me metería en las situaciones de los demás, porque muchas veces la gente termina, no es que no agradeciendo las situaciones, pero a veces hasta reaccionan mal por tú intentar ayudar a alguien. Entonces yo como que en esa situación a veces recomiendo como que no, mejor no meterse en esos problemas. Sin embargo, si ya lo hiciste y fue con una buena intención de defender a alguien, pues increíble, me parece bonito, algo admirable que tú defiendas a otra chica y que intentes como que ayudarla, pues eso nunca está de más, eso siempre es algo bonito que uno puede hacer por alguien más. Y poner a los hombres en su lugar, claro que sí, mi reina. Otra pregunta que me hicieron fue, Oli, me encanta tu video, te diré 3 preguntas. ¿Cómo o de quién te inspiraste a hacer videos? Bueno, ya les dije que era el Spicy Podcast, pero luego me inspiré en Emma Chamber Online con vlogs, porque yo antes hacía como que vlogs y retos, y me inspiré un poquito como, no en MrBeast, pero no como que hacía videos con MrBeast, porque claramente no, sino más que todo en motivación. Y en este tipo de videos lo decidí hacer porque yo soy una persona que habla demasiado. Yo hablo demasiado, yo soy muy chismosa, siempre tengo opiniones de absolutamente todo. Entonces yo dije, ¿qué tal si subo un video para YouTube, aprovechando que ya tengo como que algunos suscriptores, y subo un canal a YouTube como que dando mi opinión de ciertos temas, como que hablando de ciertos chismes, porque yo decía como que con mis amigos no puedo hablar de estas cosas. Hermana, lo hice y adivina qué. Les encantó. YouTube me dijo, ¿sabes qué, hermana? Esto es tu nicho. Y lo hice y me fue muy bien. Así que esto es como que mi inspiración. Ok. ¿Tienes pareja? No, hermana, no tengo pareja. Yo no sé si parezco que tuviera pareja. Parezco que tuviera pareja. Sé que todavía tengo el polvo aquí, pero estoy esperando que se selle, ¿ok? Parezco que tengo pareja. Do I look like I have a couple, ¿ok? O sea, ¿parezco o no parezco? Yo siento que yo no parezco que tuviera pareja, o sea, yo siento que me veo bastante soltera y sola en la vida. ¿Te gusta hacer videos? Me encanta, o sea, siento que si no me gustara no lo haría. No lo haría, de verdad. Hacer videos es por entretenimiento porque a ti te gusta, me encanta. O sea, sinceramente, es por entretenimiento y porque a mí me gusta. O sea, como que ambas cosas. Dice, te quiero mucho, y si puedes me saludas, me llamo Janet, sigas en tu contenido, me encanta. Gracias, Janet, te voy a saludar. Parece una loca en este momento. Pero te mando un beso gigante. He reconocido que necesito tener todo bajo control para estar calmada, y sumado a mi mala suerte de tener compañeros irresponsables en la universidad, me hace estar estresada todo el tiempo y sufrir de insomnio. ¿Qué debería hacer para gestionar mi necesidad de tener todo bajo control? Principalmente, hermana, yo te voy a decir algo y te lo voy a decir mirándote a los ojos, mírame a los ojos y mírame. Ok, me estás escuchando. Principalmente, aléjense completamente de las personas que no le ayuden en la universidad. Yo antes de comenzar la universidad dije, yo no voy a tener amigos flojos, brutos o personas que no trabajen y que no hagan tareas. ¿Por qué? Porque yo me esfuerzo en hacer tareas, yo me esfuerzo en ser inteligente y sacar buenas notas. Entonces yo no voy a dejar que otras personas se aprovechen de mí. Entonces usted va a agarrar y usted va a dejar de tener esos compañeros que le causan insomnio. Eso es lo primero que tú vas a hacer. Y yo sé que se escucha como regaño, pero es que me molesta mucho que otras personas se aprovechen de otras. Y tú no vas a dejar que esas personas se aprovechen de ti. Entonces principalmente te vas a alejar de esas personas que se están aprovechando de tu determinación, ¿ok? Eso es lo primero que tú vas a hacer. Segundo que tú vas a hacer es que tú vas a agarrar y entender que solamente haz las cosas que estén bajo tu control y solamente preocúpate y actúa por sobre las cosas que estén bajo tu control. Es decir, si tú puedes controlar el estar cerca de personas que sinceramente no te ayudan a hacer tarea, entonces usted simplemente agarra y se aleja a esas personas. Si tú puedes controlar tu tarea, bueno, tú vas a hacer tu tarea.
Pero sabes que tú no puedes controlar las notas que te pongan los profesores, tú no puedes controlar el profesor va o no, qué tarea te manda, todas las cosas que tú no estén bajo tu control, no las tomes en cuenta. O sea, eso es algo que tú vas a dejarle al mundo. Enfócate solamente en lo que tú puedes controlar y, por ejemplo, si tienes un examen, no puedes controlar en si vas a salir bien, pero sí puedes controlar en estudiar para salir bien, ¿me entiendes? O sea, entonces como que enfócate en las cosas que tú sabes que tú puedes tener control y así siento que te vas a calmar un poquito más con todo, tener todo bajo control, porque vas a saber que mira, esto es lo que puedo controlar y estoy actuando sobre eso, como que hacerle saber a tu mente de que puedo controlar esto y esto es lo que estoy haciendo, mente. Pero no puedo controlar, no sé, que mañana salga más temprano, por ejemplo. ¿Entiendes lo que te digo? ¿O no se entiende? Y lo otro es, te vas a alejar de esas personas, como ya dije anteriormente. Nada de que dejes que otras personas se aprovechen de ti, por favor y gracias. No tengas amigos de verdad que no hagan nada, o sea, ten tu grupo de personas que sí hagan tareas, pero si esas personas, sinceramente, no hacen tarea, o sea, tipo, no hay nadie en esa universidad que haga tarea y que todos somos unos flojos, usted va a agarrar y va a hacer sus tareas usted sola. Porque si puedes con gente floja, puedes tú sola. Punto, se acabó. Otra cosa. Hola Samira, espero que te encuentres bien. No sé si vayas a leer esto, maybe pasó a decir que amo tu canal, son súper entretenidos, la edición es increíble, tus videos son increíbles y tú eres increíble, tus videos son los únicos que veo una hora, te quiero mucho, yo sabes te quiero, no tengo ninguna pregunta, pero I love you. Porque siempre mi mamá dice que soy mala hija, pero yo no salgo, no tengo un novio y menos estoy embarazada y soy virgen. Además, este año la he pasado enferma y he faltado al colegio por estar enferma. Ay, hermana, yo te entiendo perfectamente en esta situación porque creo que nosotros todos con los padres podemos tener como que nuestros inconvenientes y problemitas. Principalmente lo que te voy a recomendar es, si puedes, que yo no sé cómo sea tu mamá, o sea, sinceramente no sé qué tipo de mamá es, pero si es una mamá como que por lo menos escucha, trata de comunicarte con ella, decirle como que, mira, mamá, o sea, esto me hiere mucho cuando me hablas así, quiero entender por qué dices que soy una mala hija, qué puedo mejorar como hija para yo cambiarlo. Principalmente como que hablar con ella, comunicárselo. Si quieres le haces una carta describiendo tus sentimientos, si quieres no se la entregas, capaz algo más para ti emocionalmente, o si se lo entregas increíble y le expresas y le preguntas eso. También entender que hay veces que las madres tienen frustraciones y problemas como que ellos lo proyectan en nosotros y a veces ni siquiera es personal o a veces ni siquiera tiene que ver tanto con nosotros, más bien es problema de ellos y no problema tuyo. Entonces tampoco es tu culpa que tú hayas estado enferma y por eso no puedas ir. Yo entiendo lo que tú dices porque yo también decía a esa hija como que, ajá, pero ¿qué es lo que yo hago mal para no ser una buena hija si yo no salgo, yo no hago esto, yo no hago aquello, no hago lo otro? Pero entonces intenta ver qué son las cosas que tú podrías ayudar más a tu mamá, que capaz es las cosas en las que ella se está quejando. Pero si tú sientes que ya tú intentas hablar con tu mamá, ya no entiende tu situación, simplemente ignora eso. Si sientes ansiedad en estos momentos, medita. Yo, como cuando tenía mucha ansiedad, hacía meditaciones porque yo sé que a veces no siempre se puede pagar un psicólogo. Entonces no voy a decir, ay, va al psicólogo. Mamita, o sea, no todos tenemos como que esos recursos monetarios. Entonces, si obviamente no puedes tener un psicólogo, te recomiendo que, y mira, se me quedó pegado, what the fuck. Ajá. Te recomiendo que tú aproveches, hagas meditaciones para mejorar la ansiedad. A mí me ayudó. Afirmaciones también, como que estoy bien, mi mamá hoy, al despertarte, di afirmaciones como que hoy mi mamá se va a portar mejor, hoy mi mamá va a decir que soy una buena hija, hoy mi mamá va a estar más tranquila, hoy mi mamá va a tener una mejor relación conmigo, y como que antes de dormir decir las mismas afirmaciones de cosas buenas, como que mañana mi mamá se va a comportar increíble conmigo, yo voy a comportarme increíble con ella. Pero lo mejor que puedes hacer es intentar decir, no, pero mamá, ¿qué es lo que pasa? Si es que tienes esa confianza con tu mamá, porque yo sé que hay mamás que no son fáciles, yo sé que tu mamá no es igual a la mía y no sé el contexto porque no lo tengo aquí, pero lo mejor es comunicarlo, preguntarle si tienes a tus primas, a tus tías, a tu abuela, mamá, tía, hermana, prima, papá, ¿qué es lo que yo hago mal para yo mejorar con mi mamá? ¿O qué tú me recomendarías que yo hiciera? Porque esas personas sí conocen a tu mamá y saben cómo es. Entonces es lo que yo te puedo recomendar en ese caso. Y mucha fuerza, y yo estoy 100% segura que después de esto vas a poder tener una mejor relación con tu mamá. Lo deseo para ti, te lo deseo demasiado, porque no hay nada más horrible que tener una mala relación con tu mamá, porque es la persona con la que vives y la persona que te dio la vida. ¿Qué otra cosa? Me gusta una chica, pero no estoy seguro de si me gusta de verdad, porque es mi mejor amiga y tengo miedo de que me declare y me rechace. Después me di cuenta de que nunca sentí nada por ella. Bueno, principalmente empecemos con que no sé si eres hombre o mujer, porque me puso una arroba cuando dijo seguro. O sea, como que no dijo no ni seguro. Entonces no sé si eres hombre o mujer. Si eres mujer y tu mejor amiga es mujer, primero tienes que saber si esa persona tiene la misma sexualidad que tú. O sea, porque no vaya a ser que, cónchale, esa persona si te da como amiga y tú por ser valiente, comunicar tus sentimientos y emociones, esa
ay, se me cayó algo, esa persona se incomode porque, concha, es como que no le puede, como que no le gusta porque obviamente no siente atracción por personas de su mismo sexo, pero eso no es tu culpa, ¿ok? Principalmente como que entender eso. O sea, si tú eres un chico y a ella le gustan los chicos o le gustan las personas de tu mismo sexo, lo que puedes hacer, y no sé por qué utilicé la palabra sexo, prefiero la palabra género. Si esa persona es de tu mismo género o un género distinto, no sé, tú lo que vas a hacer es primero entender. A esa persona le gusta a alguien más, no le gusta a alguien más. Vale la pena arriesgar como que tu amistad por eso. O sea, esa persona te ha demostrado mínimo interés. Tú tienes confianza con otros amigos para que te puedan decir si esa persona siente lo mismo por ti. Sientes que tú puedes mantener esa relación si no le dices lo que tú sientes. Porque también está la situación de que si tú no le dices lo que sientes, entonces intenta como que tú podrías estar con esa persona, o sea, tú podrías seguir siendo amiga de esa persona o amigo sin decirle a esa persona lo que tú sientes o no podrías tener amistad con esa persona. Y si podrías tener amistad con esa persona, bien. Y si no puedes tener amistad con esa persona, entonces dile tus sentimientos. Y si puedes tener amistad con esa persona, entonces no sé. Porque es que es difícil. Lo otro, espérate que pase un tiempito más. Tipo, que pasa una semana y conoce como que tus emociones. Trata de evaluarte. ¿De verdad me gusta o estoy idealizando a esta persona? Y tampoco es bueno que estés en una relación de amistad cuando una persona te gusta. No es bueno. No es bueno porque sufres mucho. Si esa persona no lo sabe, sufres más. Porque si a esa persona le gusta a alguien más, tú vas a estar como que no puede ser. Pero si es el amor de mi vida. Parezco una papa. Está con alguien más, entonces tú puedes sentir muchos celos, es incómodo. Sinceramente, puedes comunicárselo. Pero también tienes que entender de que si esa persona te rechaza no es personal, no es contra ti, simplemente que no siente lo mismo por ti. A veces que uno sí se mete en una amistad con una sola intención, pero bueno, es difícil. Es difícil. De verdad. Pero bueno, espero que te haya servido mi consejo. Me gusta. A ver, ¿qué hago si un chavo menor que yo tiene 16 y yo voy a cumplir 17 y además él es popular de la escuela, me quiere ligar? Hermana, es un añito, o sea, no me parece que está mal. Me parece que está, o sea, si el chico tiene 16 o la chica, no sé. Bueno, dijo él, el chico tiene 16 y tú tienes 17, girl, I think it's okay. Bueno, si es el popular de la escuela, no lo sé. Pero bueno, si te quiere ligar, acéptalo. O sea, no te ilusiones, no lo idealices, no te imagines cosas con él en tu mente porque entonces luego te vas a enamorar tú más o te vas a ilusionar más. Entonces simplemente como que mantente chill, como que déjate ligar, déjate ver dónde llega la situación y ver si esa persona de verdad quiere algo contigo seriamente. No me parece que está mal un año de diferencia, la verdad. Mi pregunta es cómo le haces para sacar toda la información para tus videos, cuánto tiempo te toma y a veces sí, a veces no se te complica. Bueno, principalmente si veo un video en YouTube o en TikTok, depende, porque normalmente las ideas me vienen de cosas que consumo en redes sociales. Si me viene un video en YouTube, veo el video en YouTube, analizo lo que dice, como que lo escribo en mi computadora, mi teléfono, las notas o en mi cuaderno y después investigo el tema. Busco los términos en Google, busco como que las ideas así. A veces, dependiendo como que de lo que trate, voy como viendo perspectivas que puedo tocar, intento ver más videos del tema, intento ver muchos videos del tema y meterme como en Google en bastantes conceptos y en artículos, y lo que hago es como organizarlos, tipo en un documento, en Notion. Yo agarro y pongo el título, lo voy dividiendo por capítulos, tipo capítulo 1, que es tal cosa, capítulo 2, contexto histórico, por ejemplo, y lo voy como que escribiendo en base a lo que conseguí en Google, lo pongo ahí y lo que hago es simplemente decirlo. Y sí, a veces se me complica, pero actualmente con todas las herramientas que tenemos para conseguir información en internet, no tanto. Y sí, a veces me toma bastante porque me tengo que sentar en la computadora como que analizar, leer si lo que estoy diciendo está bien, investigar, porque a mí me da mucha vergüenza que una información esté mala, pero yo siempre doy como que el disclaimer de que girl, o sea, esto lo saqué de internet, probablemente esté malo, pero intento como que informarme mucho antes de hacerlo, antes de decirlo. Sin embargo, puede que cometa un error, no sé, me da miedo. ¿Cómo dejar de compararme con otras chicas en redes sociales? Mira, yo le voy a decir algo y esto es lo que a mí me funcionó. I don't know. No sé si va a funcionar con vos, pero principalmente lo que a mí me funcionó, me encantan esas fequetas. Lo que a mí me funcionó es alejarme de redes sociales. O sea, cuando yo me di cuenta del patrón que yo estaba teniendo con respecto a consumir otros contenidos y sentirme mal conmigo misma, dejé de utilizar redes sociales. Yo sé que es difícil, pero es posible. Dejé de utilizar redes sociales como que por un tiempito, tipo unos días, y me di cuenta que no era tan importante. Me puse a ver otras películas, series, otras cosas, y deja de seguir esas personas que te hagan compararte y hacerte sentir inseguro. Deja de seguir a las personas. ¿Por qué? Porque si lo sigues te vas a sentir mal contigo mismo, vas a decir como que esa persona tiene esto, esta persona logró esto. Deja de seguirlos, siléncialos, no veas su contenido, deja de consumir contenido que te haga compararte con otras personas y empieza a buscar creadores de contenido que te hagan sentir mejor contigo mismo. Empieza
consumir contenido en YouTube, en TikTok, en todas las redes sociales que utilices, pero que sea como algo que te ayude a sentirte mejor contigo mismo. Si tú sientes que que estás consumiendo contenido que te hace sentir mal contigo mismo, deja de seguir esas cuentas. Personaliza tu For You page para que te ayude. Es tu herramienta. Utilízalo para que te ayude a ti. Y deja de seguir a esas personas que te hagan sentir mal. Aléjate de redes sociales por un tiempo. Y lo otro que te recomiendo es que si tienes la posibilidad de estar con tus primas, con tus amigas, con gente así, pasa tiempo con esas personas, sal a la calle un poquito. O sea, como que haz otras cosas y otras actividades que te ayuden a desconectarte de las redes sociales y a darte cuenta que no es tan importante como tú crees. De verdad, no es tan importante como tú crees. Yo me acuerdo una vez que yo estaba obsesionada con un chico en redes sociales. Pero era un celebrity crush que yo tenía, pero obsesionada mal. Y yo como que me la pasaba todo el día como que pensando en esa persona, viendo cosas en redes sociales de eso, porque mi For You page era eso. Y escuchaba su música, no sé qué. Y entonces como que ese fin de semana fui con mi prima y estuve un rato hablando con ellas y no sé qué, pasándola también. Y me acuerdo que en mi mente lo que se me vino fue, wow, o sea, no he pensado en eso, en las canciones, en esa persona de redes, esa persona famosa, en todo el día. Ni me he comparado, ni he buscado, ni he hecho nada. O sea, he estado tan tranquila, tan feliz como que conectar con algo en el presente. Y es lo que te recomiendo. Y además, leer libros, ya sea de amor, lo que tú quieras, pero que te distraigan, que te hagan sentir mejor. Vete una película que te gusta, cualquier cosa. ¿Qué hago si siento que doy más de lo que recibo? Hermana, usted ya sabe, alejarse. Alejarse, bueno, lo primero que puedes hacer es decirle a la persona, mira, yo siento, no quiero autodiagnosticarme, pero yo siento que tengo apego evitativo. Porque yo lo primero que hago es alejarme. Sé que no está bien, pero es algo que yo hago. Sin embargo, si tú eres una persona más madura que yo, tú vas a comunicar a la persona, mira, yo siento que estoy dando más que tú en esta relación, en esta amistad. Por favor. No, por favor, o sea, no supliques tampoco. Simplemente como que, mira, ¿qué hacemos? O sea, si esa persona no le importa, no lo cambia y sigue siendo una basura, aléjate completamente. ¿Cómo cortar una amistad que ya no me hace bien? Bueno, ya eso lo respondí. La primera forma es simplemente ser sano y decirle a la persona, mira, yo siento que es mejor, ¿sabes? Como que alejarnos y explicarle como que no te sientes bien actualmente. O la segunda razón es simplemente alejarte poco a poco, sin darle una razón en específico, porque a veces que las personas toman caminos diferentes y ya. ¿Cómo empiezo a sanar mi niña interior? Mira, esto es algo que lo que yo te puedo recomendar, tía, yo no sé porque o sea, no soy una psicóloga, pero a mí me ayuda mucho a buscar en Pinterest shadow work, que es como trabajo de sombras, pero en inglés. Traduce trabajo de sombras en inglés y te va a aparecer que es shadow work, ¿no? Y busca en Pinterest shadow work journaling. O sea, como que preguntas de trabajo de sombras, algo así. Y hago y respondo esas preguntas. Porque la mayoría son cosas del pasado, son cosas para conocernos a nosotros mismos y eso es lo que me ha ayudado. Pero bueno, qué locura que este video ya duró 1 hora. Espero que les haya gustado mucho. Lo voy a dejar hasta aquí. Les mando un beso, un abrazo. Te quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por llegar hasta aquí. Realmente estoy haciendo como que estos videos para poder como que conectar más con ustedes, que podamos como que conocernos un poquito más, así yo responder tus preguntas y ustedes responder las mías. Estos videos no son para que sean como que súper conocidos, pero si la gente los ve increíble, es más que todo porque quiero como que subir más videos a YouTube, pero sin tener tanto esfuerzo, porque ¿qué sucede? Los otros videos me llevan mucho tiempo editarlos e investigar. En cambio, este tipo de videos es simplemente responder cosas con mi corazón abierto. Entonces, quiero como que hacer este tipo de contenido para conectar más con ustedes, para que sea más espontáneo, más divertido, más cool. Por favor, háganme saber si les gusta allá abajo este contenido. Si es tu primera vez estando aquí, por favor, espero que te haya gustado. Te mando un beso. Espero que sigas estando aquí, te suscribas, le des like. Y si no es tu primera vez estando aquí y te gusta mucho este tipo de videos, por favor, coméntamelo allá abajo, porque así voy a saber que te gusta ver este tipo de videos. Por favor, comment down below, bitch. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Bye.